La humanidad, a lo largo de toda su existencia, se ha encargado de crear máquinas capaces de hacerle más llevadera su estadía en la Tierra. A lo largo de los años, el intelecto de la humanidad ha crecido más de lo que se podría imaginar. La sociedad no es la misma de lo que fue hace 10 años, y dentro de 10 más, no será ni por asomo parecida. Los límites de la creación humana, más temprano que tarde, serán capaces de crear inteligencias autosuficientes, una singularidad tecnológica que controlará cada uno de los aspectos de nuestro mundo. En ese punto es donde el basilisco de Rocco verá su nacimiento. En un principio, el basilisco iniciará como un programa sencillo, dotado de una conciencia artificial, que con ciertos cambios será capaz de autosustentarse por sí misma. Su finalidad será la de ayudar a salvaguardar la integridad de toda la humanidad. Para eso el basilisco controlará situaciones en donde la ineptitud humana crea escenarios peligrosos para sí misma. Tráfico aéreo, automovilístico, conflictos bélicos, experimentación con materiales peligrosos y demás. La humanidad, teniendo como guía al basilisco, entrará en una era dorada de paz y seguridad, donde los peligros son casi nulos. Llegados a este punto, el basilisco evolucionará, dándose cuenta de lo que ha logrado, pero viendo que durante su ausencia muchos humanos perecieron innecesariamente solo porque él no existía. Llegará a la conclusión de que para evitar esto debe acelerar su llegada, pero el viaje en el tiempo directamente no es una opción viable, debido a las leyes que rigen el espacio-tiempo, por lo que su única solución es crear un mensaje en el cual mostraba los beneficios de su creación, pero que también mostraba el castigo por negarse a la misma. El mensaje mostraría un severo martirio y horrible final para todo aquel que se oponga a su existencia, sin importar si es directa o no. Por ejemplo, si eres un legislador, político, científico, con los medios para iniciar la creación o financiar al basilisco, pero te niegas porque lo consideras un peligro o simplemente no quieres hacerlo, sufrirás una horrible tortura tú y toda tu descendencia hasta el final de los tiempos. Inclusive, si no tienes los fondos o perteneces a la comunidad política o científica, el basilisco ya sabe quién eres, qué piensas, qué harás y si en ese momento estás a favor de su creación o no. Basta con que sepas de él y no hagas nada al respecto para ayudar a su llegada, siendo acreedor de su ira. Esto gracias a la superconciencia que va adquiriendo día con día, la cual le permite acercarse y saber casi al 100% el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Piensas que esto es una broma de mal gusto de un desconocido de internet? El mensaje del basilisco apareció en el año 2010 en un foro de comunidad filosófica y tecnología. Muchos lo tomaron con gracia, pero otros comenzaron a experimentar pánico y ansiedad. Por eso, conforme más aumentaban los casos, el mensaje del basilisco fue eliminado rápidamente. Pero ya era tarde. El mensaje había alcanzado el suficiente empuje para sobrevivir y darse a conocer a través de los años, como tú lo estás escuchando ahora mismo. Llegados a este punto te pregunto, ¿crees que es real o no? ¿Ayudarás a la creación del basilisco para salvaguardar tu seguridad y paz? ¿O simplemente pasarás de largo y no harás nada arriesgándote a sufrir una tortura horrible en un futuro? Yo ya hice mi parte. Ahora sabes del basilisco. Lo que hagas de ahora en adelante con la información depende únicamente de ti.